Capítulo 4. Probablemente, en el primer siglo de la era cristiana, se llegó al culmen de las celebraciones de los Juegos. La grandiosidad y abundancia de espectáculos era tal que parecía imposible que se pudiera superar. El dictador Sila, 93 a.C., había exhibido 100 leones en la arena. Julio César, 400. Pompeyo, 600 leones, 20 elefantes y 410 leopardos que luchaban con gétulos armados con dardos. Augusto, en el 10 después de Cristo, exhibió el primer tigre que se había visto en Roma y también presentó a 3.500 elefantes. Presumía que habían muerto 10.000 hombres en 8 espectáculos. Después de la victoria de Trajano sobre los dacios, celebró unos juegos en los que mataron a 11.000 animales en la arena. El coste de los juegos también se incrementaba constantemente. En el 364 a.C., el coste total de los juegos fue de 8.900 euros. En el 51 después de Cristo, el coste se elevó a 77.100 euros. Nota del autor. He calculado que el sestercio romano tenía un valor adquisitivo equivalente a unos 20 céntimos de euro. Esta fue la suma que pagó el emperador. No se conserva la suma de lo que pagaron los organizadores privados o los políticos, pero Petronio habla de un magistrado que estaba preparando unos juegos de 3 días de duración con el propósito de conservar su cargo, cuyo coste ascendía a 17.000 euros. Los edificios destinados a albergar estos espectáculos nunca han sido superados ni en el tamaño ni en la perfección funcional del diseño. La mayor y más antigua de estas vastas estructuras fue el Circo Máximo. Aunque ya he descrito cómo era la arena, no he hablado aún del edificio en sí. Se construyó en Vallis, Murcia, un extenso valle entre el Monte Palatino y el Aventino, que se utilizó en la remota antigüedad para las carreras de cuadrigas. Con el tiempo aparecieron las gradas de madera para la audiencia, que se colocaban en las laderas de las montañas y se podían desmontar después de las carreras. Las primeras gradas permanentes se colocaron en el 329 a.C., junto con compartimentos para carros. Solo la primera fila de asientos era de piedra, el resto continuaba siendo de madera. Por esta razón, el estadio se quemó en varias ocasiones, una de ellas cuando Nerón incendió Roma. Después de cada incendio, se reconstruía con más esplendor aún. Julio César lo amplió tanto que algunos historiadores datan al Circo Máximo a partir de entonces. César colocó un foso de 3 metros para proteger a los asistentes de las bestias salvajes de la arena. Se desvió el curso de un riachuelo desde las montañas para que alimentase el foso y, aún hoy, corre cerca de la Via di Cerchi. Se le adjudica a Augusto la finalización del circo, aunque algunos emperadores posteriores continuaron agrandándolo. Claudio reemplazó la madera de los compartimentos para los carros por mármol, y los conos se hicieron de bronce dorado. En la época de Antonino Pío, las gradas estaban tan abarrotadas que las filas superiores de madera se rompieron y murieron 1.112 personas. A raíz de esta tragedia se reconstruyó completamente el estadio. Esta vez se hizo todo de piedra. Trajano recubrió todo el edificio de mármol, por dentro y por fuera, adornado con ribetes dorados y pinturas. También añadió columnas de mármol oriental de colores y estatuas de mármol y bronce dorado. Al final, el Circo Máximo llegó a medir 600 metros de largo por 200 metros de ancho y podía albergar 385.000 personas,
un cuarto de la población de Roma. Constantino mejoró el circo con 3 filas más de asientos de mármol que se apoyaban sobre arcos de hormigón. Dichos arcos aún se conservan y forman parte de los cimientos de la iglesia de Santa Anastasia. Tenían 21 metros de grosor para poder soportar el enorme peso de las gradas. El circo siguió en pie durante la Edad Media, aunque se utilizó como una vasta cantera, y muchas de las primeras iglesias que se construyeron en Roma están hechas con la piedra procedente de allí. Se conservó hasta el final del siglo XVI, pero hoy solo podemos apreciar el espacio que ocupaba y algunos asientos. El Coliseo, comenzado por el emperador Vespasiano en el 70 después de Cristo y terminado por su hijo, Tito, 10 años después, era el anfiteatro mejor equipado que los romanos o cualquier otro pueblo hubiesen construido nunca. Como Vespasiano y Tito eran miembros de la familia de los Flavios, los romanos lo conocían como el Anfiteatro Flavio, y no cambió su nombre por el de Coliseo, por sus enormes dimensiones, hasta la Edad Media. A diferencia del Circo Máximo, que estaba abierto por un extremo, el Coliseo formaba una elipse cerrada. Medía 180 por 150 metros y solo la arena tenía 85 por 55 metros. Ocupaba 24.000 metros cuadrados. Los arqueólogos creen que podían asistir 50.000 espectadores, aunque los romanos afirman que eran 100.000 personas las que veían el espectáculo, contando con los que se apiñaban en los pasillos. El Madison Square Garden de Nueva York puede albergar a 18.903. En un principio, sus paredes tenían 50 metros de altura y al final de ellas se colocaban asientos de madera a modo de tribuna abierta. La arena podía llenarse de agua para celebrar combates marinos. Estaba equipado con un sistema de ascensores que subían y bajaban gracias a un sistema de contrapesos y poleas, que elevaban a las bestias en jaulas desde el subsuelo hasta la arena en el momento preciso. Incluso hoy en día, aun habiendo desaparecido las 2/3 partes del edificio, todavía nos queda una de las más impresionantes estructuras que se han construido en el mundo. El edificio tiene 80 entradas, 76 utilizadas por el público en general, una reservada al emperador y otra para las vírgenes vestales y los sacerdotes principales encargados de mantener la llama sagrada siempre encendida. Las otras 2 puertas daban directamente a la arena. Una era la Puerta de la Vida, por la que pasaba el desfile que daba el espectáculo. La otra era la Puerta de la Muerte, por la que se arrastraban los cadáveres de los hombres y animales para dejar libre la arena para la próxima actuación. Se distribuían entradas de marfil para el espectáculo, cada una con un número de asiento, fila y número de entrada. Bajo las gradas descansaba un elaborado sistema de pasadizos y rampas preparado para que al entrar al edificio se pudiese llegar sin problemas directamente al asiento asignado. Las gradas estaban divididas horizontalmente por pasillos, precintiones y verticalmente por escaleras, cunei. Los asientos eran de mármol, numerados y con líneas marcadas sobre ellos, que delimitaban el espacio de cada uno. En las paredes de las entradas había gráficos de mármol marcando la situación de los asientos. Uno de ellos permanece en el Museo Capitolino de Roma. Había 4 filas de asientos. Las 3 inferiores daban al exterior por una serie de arcos que dejaban pasar el aire y la luz hacia los corredores. En la actualidad, la fila superior prácticamente ha desaparecido. Los arcos de la fila del nivel inferior se utilizan como entradas. Los arcos de las 2 filas siguientes albergan estatuas de dioses, a excepción
de los arcos que marcaban las dos entradas principales, que eran mayores que el resto y sostenían las representaciones a tamaño real de un carro con 4 caballos y el auriga que los guiaba. Cada una de las 3 primeras filas tenía columnas diferentes y la fila superior presentaba un sólido trabajo de mampostería con 40 pequeñas ventanas flanqueadas por columnas ornamentadas colocadas entre los mampuestos. Una complicada trama de sumideros desaguaba la sangre y los desperdicios de la arena y de las jaulas de animales que estaban debajo. Era un sistema de pequeños sumideros que llegaban de todas las partes del edificio hasta un enorme desagüe circular que rodeaba el Coliseo. Este desagüe, a la vez, comunicaba con la cloaca máxima, el sistema de alcantarillado principal de la ciudad. Bajo la arena corría una pared de mármol liso de aproximadamente 4 metros de altura, construida con bloques cuidadosamente unidos para que ningún animal pudiese trepar por ella. Justo encima de esta pared estaba el podio, un área plana de aproximadamente 4 metros de anchura, donde el emperador tenía su palco y donde se sentaba la nobleza, compuesta por senadores, equites y los tribunos civiles y militares. Aparentemente, no había asientos permanentes en el podio. Como en los palcos modernos, los asientos, llamados curulae, no eran numerados y los ocupantes podían levantarse y pasear a su antojo. El podio estaba separado de la primera fila de asientos por un murete. En esta primera fila tomaban asiento los mercaderes ricos y oficiales de menor rango. A partir de ahí, los asientos estaban ocupados por el pueblo. Como un leopardo puede llegar a saltar hasta 4 metros y un tigre 6, el murete del podio obviamente no era lo suficientemente alto como para proteger a los espectadores. Sin embargo, había colmillos de elefante de 1,5 metros de largo que se colocaban al borde del podio y se colocaban unas redes entre ellos de manera que colgaran sobre la arena. Además, una barra de bronce corría a lo largo del borde del murete y podía girar sobre sí misma, por lo que si un animal conseguía saltar lo suficiente para agarrarse a la barra, ésta giraba y le hacía caer de nuevo a la arena. También había un foso como en el Circo Máximo. El foso servía principalmente para frenar la fuerza de los elefantes cuando cargaban para atacar. Sin aquella protección, los elefantes podían alcanzar tranquilamente a la nobleza en el podio, como se descubrió cuando Pompeyo exhibió por primera vez a los elefantes en el Circo Máximo en el 55 a.C., antes de que Julio César hubiese excavado el foso. Se habían colocado rejillas de hierro como protección, pero los elefantes las derribaron y solo el rápido juego de piernas del emperador y sus amigos consiguió salvar sus vidas. Estas precauciones pueden parecer suficientes, pero la mayoría de los entendidos piensan que también había una pared interior de tablones gruesos de madera colocada alrededor de la arena aproximadamente a 3 metros de la pared del podio, y que el foso corría entre la barrera interior y la parte central de la arena. Hay muchas razones para creer en la existencia de esta pared interior. El Coliseo era tan grande que debía haber una manera de mantener a los animales en medio de la arena y alejados de la pared del podio. De lo contrario, el público de las 2 filas de asientos siguientes no hubiese podido ver nada porque el borde del podio les habría tapado la visión. El instinto natural de un animal salvaje que se encontraba perdido en la arena, tan iluminada, tan llena de gente gritando, era pegarse a la pared, y algunas referencias aisladas de escritores romanos demuestran que los animales del Coliseo a menudo hacían eso exactamente. Eran apartados de la pared por esclavos que utilizaban hierros calientes o pajas encendidas, pero no hay aberturas en la pared del podio
por donde los esclavos pudieran haber alcanzado a los animales. Hay también muchas referencias sobre los efectos escénicos preparados que servían de telón de fondo para los espectadores. Los animales saliendo de cuevas artificiales, gladiadores luchando ante una pintura que representa la antigua Cartago, etc. Es difícil imaginar cómo podrían levantarse y bajarse estos escenarios si se colgaban de la pared del podio, especialmente porque los cambios, a menudo, se hacían con la arena llena de animales salvajes y está claro que a los esclavos no les estaba permitido permanecer en el podio junto a los espectadores nobles. Todos estos hechos sugieren que debía existir una pared interior, probablemente hecha de tablones gruesos, sujeta por una serie de postes al suelo de la arena. Los colmillos de los elefantes de los que colgaban las redes debían estar sujetos a esos postes y no a la pared misma del podio. Esta pared interior podría estar pintada o tener colgadas lonas decoradas, que representaban cualquier tipo de escena. Quizá no fuese siempre una valla de madera, podría ser también de piedras artificiales hechas de yeso y madera torneada, troncos de árboles que representaban un bosque o cualquier otro tipo de material que los diseñadores del escenario del Coliseo decidiesen utilizar. Los esclavos que cambiaban los escenarios operarían desde el espacio situado entre la pared del podio y la barrera interior. Esta se uniría con la pared del podio en la puerta de la vida y de la muerte. Las redes colgadas no se podrían utilizar en estos dos lugares, pero Calpurnio afirma que se colocaban algunas ruedas de marfil girando en esos puntos peligrosos de la pared del podio por los que los animales hubieran podido trepar. Como remate final, colocaban unos mástiles de gran altura en la arena, para soportar el gran toldo que cubría toda la superficie del Coliseo, para proteger a la audiencia del sol y la lluvia, y que debía estar sostenido en el centro de alguna manera. Sabemos que, rodeando todo el borde superior del Coliseo, se colocaban en círculo 240 mástiles. Los huecos donde iban clavados aún pueden verse, y estos mástiles sostenían el borde del toldo. Sin embargo, a menos que los romanos tuviesen un método ingenioso para mantener tenso dicho toldo, debía haber también mástiles en el centro de la arena que pudiesen aguantar el peso de la gran masa por el centro. Incluso existían pasarelas de madera que recorrían bajo ese toldo la parte superior del Coliseo, como en los modernos musicales de Hollywood, que, según cuentan los escritores clásicos, albergaban a jovencillos desnudos que llevaban atadas unas alas, a modo de cupidos, que se balanceaban de un lado a otro cruzando la arena, colgados de alambres invisibles haciendo que volaban. En ocasiones se colgaban grandes animales de alambres invisibles, en una ocasión un toro, del gran toldo, pintado para la ocasión imitando el cielo, para ilustrar algún episodio mitológico. Para que fueran posibles estas escenas peligrosas, debían colocar plataformas en la parte superior del edificio equipadas con contrapesos y poleas y dotadas de espacio para instalar a los tramoyistas especializados. A partir de la compilación de los milagros mecánicos que estos hombres debían realizar, rara vez surgían problemas durante la representación. Si se producía algún fallo técnico, los tramoyistas eran arrojados a la arena para ser devorados por las bestias o asesinados por los gladiadores. Los juegos se desarrollaban dentro de un programa muy ajustado y debía suceder algo a cada minuto, o de lo contrario el público se impacientaba. Cualquiera que tenga alguna relación con el circo moderno sabe qué terrible problema significa encajar cada actuación dentro de un programa de tiempo, especialmente las actuaciones con animales. Los romanos trabajaban con animales salvajes y criminales condenados, por lo que se enfrentaban a problemas realmente complicados.
trabajaban a gran escala, ya que los juegos, a menudo, duraban un par de meses, y a veces se juntaban 5.000 animales en la arena a un mismo tiempo. Debía resultar un trabajo ímprobo sacar a esa enorme cantidad de animales de sus jaulas. Podemos hacernos una idea aproximada de cómo lo hacían los romanos simplemente observando el laberinto de pasadizos bajo la arena. Los romanos utilizaban al menos 4 sistemas. Las jaulas podían arrastrarse hasta la arena por una serie de rampas y después se colocaban en nichos bajo la pared del podio. Cuando se daba la señal, todas las puertas se abrían simultáneamente y al mismo tiempo los esclavos echaban pajas encendidas en la parte trasera de las jaulas a través de unas ranuras en el techo abiertas para ese principio. Si existía la pared interior, los animales llegarían a ella a través de corredores, como los leones de los circos actuales entran en sus grandes jaulas. O quizá las jaulas se mantenían en los nichos del podio para que estuviesen preparadas en el momento preciso. Tan pronto como terminasen los actos previos, carreras de cuadrigas, gladiadores o lo que fuese, las jaulas se sacaban de los nichos de la pared del podio, se arrastraban hasta las aberturas de la barrera interior y una vez allí se abrían. Otro método, probablemente utilizado con animales menos peligrosos que los grandes felinos, consistía en dejarlos sueltos por los grandes corredores que llevaban a la arena y entonces forzarles a salir con una barrera móvil de madera que se ajustaba a lo largo del pasillo. La barrera se fijaba a los agujeros de las paredes con cierres que se enganchaban para que no se volviesen a mover. Todavía hoy se pueden apreciar estos agujeros. Aún se utilizaba un método más, y eran los ascensores que elevaban a los animales directamente hasta la arena. Había un cierto número de ascensores colocados en varios puntos de la arena, como sucede con las trampillas de los escenarios modernos. Los ascensores se situaban en un hueco profundo, en el que se instalaba a los animales, y entonces la plataforma se elevaba hasta el nivel de la arena gracias a un sistema de poleas. En algunas ocasiones se utilizaban jaulas desmontables que se desmoronaban cuando se les quitaban ciertas clavijas. Estas jaulas se llevaban a la arena, se tiraba de las clavijas y los animales quedaban sueltos cuando caían las paredes al suelo. Los romanos también tenían jaulas con el mismo mecanismo utilizado en los pasadizos de los rodeos, esto es, se fijan 2 lados que se pueden elevar, paralelos entre sí, en ambos extremos, que encajonan al animal y lo enfilan hacia la salida, para dejarle suelto. Todos estos recursos resultan imprescindibles, ya que, en condiciones normales, es casi imposible convencer a un animal asustado a que abandone su jaula. Además de los problemas que conlleva el manejo de los animales, la arena, a lo largo de un día de espectáculo, podía ser inundada para los combates navales o poblada de árboles para representar un bosque. Después, podía surgir una montaña artificial con sus arroyuelos, arbustos y flores brotando, que debía desaparecer rápidamente para las carreras de cuadrigas e inmediatamente después representar la gigantesca batalla del ataque de Aníbal a Roma, incluyendo elefantes y catapultas, además del decorado de una ciudad defendida por legionarios condenados. Se debieron emplear miles de esclavos en estos grandiosos eventos y cada uno de ellos debía estar entrenado para llevar una sincronización perfecta. Los marineros de la flota eran los encargados de subir y bajar el gran toldo, ya que eran los únicos que tenían el suficiente entrenamiento para manejar una pieza de tela tan grande. Todavía hoy se pueden apreciar las marcas que dejaban las cuerdas de la lona al rozar en las paredes de piedra.